festival, mi pueblito, San Miguel Zapotitlán. El Festival Cultural Mi Pueblito San Miguel Zapotitlán 2021 agradece su atención a uno más de sus eventos. En esta ocasión tengo el placer de introducir para todos ustedes por quinto año consecutivo a Sergio A. Lugo en la presentación de su cuento titulado El ladrón de huevos, en el que retrata, al menos parcialmente, muchas vidas pasadas de niños sanmiguelenses y de cualquier otro pueblo de la región y del mundo. Y es por eso que quienes lo escuchen seguramente recuperarán algunos recuerdos de su niñez perdida. El ladrón de huevos es presentado con la presencia y voz del poeta y dramaturgo Pedro López Solís. Para todos ustedes, El ladrón de huevos de Sergio A. Lugo. El ladrón de huevos. Antonio estaba predestinado a nacer en Arcángel, un pueblo pintoresco a la orilla del río que lleva el mismo nombre del hermoso y extenso valle que lleva el nombre de El Fuerte. Él vino al mundo 341 años después de que el pueblo fuera fundado por los llamados Camisas Negras, y cuando asomó la cabeza al mundo, un gallo cercano lanzó al aire un desesperado kikiriquí, como si con eso anunciara a todos, pero principalmente a su harén de gallinas, que había llegado quien se convertiría en el ladrón de huevos y quien, como un ángel exterminador, impediría que la prole gallinácea creciera. La noticia corrió como reguero de pólvora por todos los gallineros, nidos y echaderos que las gallinas libres tienen entre el monte y en los corrales y pajares, y la angustia se apoderó del gremio y fue aumentando mientras veían que el malvado ser crecía. Todo empezó cuando corría abril, un día después del cumpleaños del niño, que para estas alturas contaba con 6 años. La costumbre en casa, hubiera que nacer o no, era de levantarse con el canto del gallo, y ese día no fue la excepción. Antonio despertó y mientras se despabilaba, escuchó voces en la cocina, y por el tono de las voces entendió que algo andaba mal y se acercó sigiloso. «Ni para un pinche huevo hay en esta casa», escuchó decir a su madre y se sorprendió, pues era la primera vez que le escuchaba decir una mala palabra, pues la vulgaridad no iba con ella. «No me han pagado la cosecha. Iré con el tendero para que me fíe», oyó la voz de su padre, quien, abochornado y molesto, salió de la casa. El niño permaneció callado, escondido detrás de la pared, y solo se movió cuando escuchó llorar a su madre. Entonces, acercándose, se abrazó de ella y mientras lloraba, se prometió que nunca más faltaría un huevo en su casa. Minutos después, ya superado el mal rato, mientras su madre se las ingeniaba para preparar algo de comer, el niño sale al patio de la casa y empieza a pensar en cómo hacer para lograr su propósito. La frescura de la infancia florece en sus mejillas y de pronto estas se incendian al ver frente a él a una gallina,
El animal parece iniciar un diálogo e invitarlo a que la siga, e impulsado por un rayo divino, va tras ella hasta llegar al tronco de un grueso pino llorón, a donde el animal se encarama y el niño se queda parado, viéndola. No sabe qué hacer, solo la observa mientras ésta cloquea moviéndose de un lado a otro. Permanece por minutos impávido viendo al animal hasta que lo hace reaccionar el grito de su madre, que le llama y se retira. El padre ha conseguido abastecerse de alimentos para unos días, pero en el niño pervive la promesa que se hizo. Después de comer, que aparte de huevos contó con un trozo de carne, acompaña a su madre a dar los sobrantes a los perros de la casa, que impacientes esperaban su ración. Los animales, sabedores de que comerían, se olvidaron de toda cortesía y amabilidad y comenzaron a gruñirse y a mostrarse los colmillos, hasta que la madre los hizo callar separándoles la comida. Luego, recordando la actitud de la gallina, intrigado, se dirige al pino y con dificultad, pero con decisión, se encarama en él para encontrarse con un nido en donde se encuentran 6 huevos. Emocionado, los toma y los mete en las bolsas de su pantalón y baja para llevárselos a su madre. ¡Mamá! ¡Mamá!, grita feliz, sin darse cuenta que algunos huevos se rompieron y al querer sacarlos, se embadurnó las manos. Su madre, compasiva, sonrió y después de acariciarle la cabeza, le ordenó que se cambiara de pantalón. Fue el inicio de un pasatiempo que lo llevó a interesarse en encontrar los nidos de gallina, estuvieran donde estuvieran. En su casa no tenían gallinas, pues su padre era alérgico a sus plumas, pero él se las ingeniaría para hacerse de huevos. La casa en que vivían estaba llena de plantas que dan flores, debido al amor que su madre sentía por ellas, además de árboles frutales que parecían estar ahí desde que el mundo es mundo. Contigua a su casa estaba una de paredes altas y estilo colonial, con un gran solar en el que se encontraba una noria, diversos árboles frutales, abrevaderos para animales, una pajera, fierros viejos de arados para siembra ya en desuso, una construcción de madera abandonada y algunos arbustos, y por el otro lado, una casa un poco más modesta con un solar de regular tamaño que semejaba un pequeño bosque por la cantidad de árboles. Un cerco de alambre con púas separaba cada una de las propiedades, por lo que era común ver a las gallinas, guajolotes y otros animales domésticos pasearse tranquilamente por los patios de las casas ajenas y por las calles, y la gente que se los encontraba vagabundeando sabía de cada quien era cada animal y los respetaba. Su aprendizaje sobre el comportamiento de las gallinas y gallos comenzó la mañana de un día sábado. Sentado muy temprano en el brazo de un guayabo, observaba y seguía los movimientos de las gallinas de las casas vecinas, y de pronto una de ellas, cacareando, cruzó el cerco que divide la propiedad, pasó frente donde él se encontraba y la siguió
con la mirada. El animal, sin dejar de cacaraquear, se introdujo en el solar de la casa colonial y en un matorral comenzó a escarbar la tierra. Luego se echó y permaneció así unos minutos para luego levantarse y dirigirse al tronco de un árbol viejo localizado en el fondo de terreno. Se echó y permaneció ahí por un tiempo más largo que la vez anterior, para luego levantarse cacaraqueando y dirigirse a la construcción abandonada. Ahí permaneció por más tiempo hasta que se levantó cacareando alegre y regresó por donde vino. Antonio, curioso, arrastrándose, cruzó el cerco y fue al sitio para encontrarse con la sorpresa de que el animal había puesto un huevo y sin pensarlo lo tomó y se lo guardó en una de las bolsas del pantalón. Con el tiempo, aprendería que ese era el comportamiento de una gallina joven que pone por primera vez. Los días y las noches se acortaron y el niño comenzó su instrucción primaria y por la mañana, antes de ir a la escuela, salía a buscar a las gallinas y darles granos de maíz. Lo mismo hacía por las tardes después de hacer la tarea. En la efusión de su corazón tierno y en su mente comenzó a crearse un sentimiento de atracción a esos animales, pues para él era la posibilidad del alimento diario, y esa fusión lo llevó más allá, lo llevó a traspasar la frontera de los cercos y buscar el tesoro que para él representaba los huevos de gallina. Esa atracción se convirtió en afición y fue ampliando su radio de acción hacia propiedades alejadas de su casa y llegó a convertirse en un experto localizador de nidos. Púas de alambre, espinas y clavos hirieron su cuerpo y desgarraron su ropa al tener que arrastrarse y salvar obstáculos para llegar a los nidos, lo que provocó regaños de su madre. Pero a él no le importaba, pues no había nada más emocionante que lograr su propósito. Lo que comenzó como un acto de amor y solidaridad con sus padres se fue tornando peligroso, pero nadie se daba cuenta hasta que dejó de salir a jugar con sus amigos. Sus calificaciones en la escuela empezaron a bajar. Pasaba horas vigilando, siguiendo y observando a las gallinas y comenzó a soñarlas y a tener pesadillas en donde desaparecían del mundo, por lo que se despertaba llorando angustioso. Ante esa situación, su padre reclamó a la madre lo que estaba pasando con su hijo y discutieron, lo que aprovechó el niño para escabullirse y salir de la casa. Acostado boca abajo, recargando la barbilla en sus manos, cubierto por unos arbustos, Antonio observaba a las gallinas en un gallinero que ya había visitado en 2 ocasiones, propiedad de una señora llamada María, quien al descubrir que sustraía el producto de sus animales, lo había amenazado. Atento, observó sorprendido cómo el gallo comenzó a arrastrar sus alas y a dar vueltas alrededor de una gallina, la cual se alejaba, lo que hizo pensar al niño que la pobre estaba asustada. Pero el gallo, insistente, continuaba con su asedio hasta que, en un momento dado, la hembra se echó, levantó su cola y el macho la montó, permaneciendo sobre ella por unos minutos. Luego se bajó,
sacudió sus alas y lanzó al aire el kikiriki victorioso que seguramente se oyó por todo el pueblo. La gallina, por su parte, se levantó, esponjó su plumaje y se retiró a atender a sus pollitos. Antonio miró azorado aquel espectáculo y sin sentirlo se quedó dormido. Ahí lo sorprendió la noche envuelta en una delgada lluvia y cuando despertó alcanzó a tomar un huevo del nido cercano y salió corriendo asustado, dejando atrás los furiosos gritos de la dueña de la casa. Llegó a su hogar, en donde vio gente extraña y algunas mujeres rodeaban a su madre que lloraba y se acercó para enterarse que su padre había muerto. Mudo y aterrado se acercó a su madre, que lo abrazó llena de dolor, y al intentar el niño acariciar el rostro de ella, le embadurnó los restos del huevo que se había quebrado en el abrazo. Esa noche, mientras velaba el cuerpo de su padre, Antonio, con síntomas de un resfriado severo y respiración dificultosa, se revolvía en su cama. El médico que lo revisó determinó principios de tuberculosis, pero no se explicaba de dónde le había venido el mal. El niño no había nacido para morir a los 8 años y sobrepasó el trance. A partir de ahí, los cuidados y vigilancia de su madre se acentuaron y se le prohibió acercarse a las gallinas. Días después, como si hubiera estado esperando el momento, María, la señora agraviada por el robo de sus huevos, se acercaba a casa de Antonio. Él, que había tomado el sol del mediodía, se percató y de inmediato se encaminó hacia adentro. Y a pregunta de su madre del por qué se metía y dejaba de tomar el sol, Antonio, con el corazón a punto de salírsele del pecho, quiso suplicar y pedirle a su madre que no abriera la puerta, pero se contuvo y con un "estoy cansado", se encerró en su cuarto. Toc, 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 toc. Se oyó la puerta. «Buenas tardes, doña María. Pase usted», saludó Leticia, la madre. «Buenas tardes», contestó la mujer con tono serio. «Además de mi pésame, no vengo a traerle buenas noticias», dijo la visitante inesperada y pasó a la sala en donde 4 sillas de madera y una pequeña mesa de centro eran el único mobiliario. Se sentó sobre la silla más cercana y la pobre, que no era nueva, crujió bajo su enorme peso. Sofocada, la mujer dijo: «Seré breve, doña Leticia. Vengo a acusar a su hijo de que me ha estado robando los huevos de mi gallina», y tomando oxígeno pretendió seguir hablando. Pero Leticia, evidentemente molesta, parándose de su silla y levantando la voz, la detuvo. «Mi hijo no es un ladrón. Discúlpeme, señora», dijo la mujer poniéndose trabajosamente de pie, «pero lo que digo es cierto. Su hijo ha estado tomando los huevos de mis gallinas y lo mismo ha hecho con mi vecina, la señora Elvira, quien, por cierto, vendrá también a quejarse con usted. Buenas tardes. Espero que esto tan bochornoso no se repita». Avergonzada, Leticia no encontraba palabras para defender una causa que creía perdida, pues tenía la evidencia de que su hijo había estado llevando a casa huevos que decía que los recogía de nidos hechos entre el monte. Pensó por un momento
en ir a la cocina y entregar a la mujer los huevos que había comprado ese día, pero se contuvo, pues eso sería reconocer que su hijo efectivamente era un ladrón. Hablaré con mi hijo, y si es cierto, tendrá sus consecuencias, y le aseguro que no volverá a suceder, dijo cerrando la puerta detrás de la incómoda visita. Enseguida entró al cuarto de su hijo y lo encontró arrinconado y temeroso, y ya no necesitó de confesión, pues su actitud lo delataba. Entonces lo tomó de una oreja y él soportaba el dolor sin llorar, lo que molestó más a su madre, que sin soltarlo fue por un cinto, y antes de dar el primer cintarazo lo miró deseando que dijera que no los había robado. Y ante el silencio soltó el golpe, y tras este vinieron otros acompañados del llanto mudo pero doloroso de la mujer, que por primera vez lo castigaba. Después del tercer cintarazo, no soportando ya el castigo, el niño, con voz lastimera y ahogándose, gritó: «Yo no creía que era malo. Las gallinas los ponen para mí». Entonces su madre dejó de pegarle y, colmada en llanto, abrazándolo, le pidió perdón. Antonio ansiaba ver a las gallinas. Pasaban los días y las imaginaba poniendo sus huevos, cuidando a sus pollitos, buscando lombrices en la tierra, y un día de tantos, acordándose del episodio que lo impresionó la vez que se quedó dormido, tirado en el suelo, le platicó a su madre, pidiéndole le explicara por qué habían hecho eso el gallo y la gallina. A lo que Leticia respondió diciéndole de manera sencilla que era para que la gallina tuviera pollitos y así no se acabaría su especie. Él pareció entender y preguntó: ¿y yo? ¿Cómo voy a tener hijos? Contestándole su madre que sería subiéndose arriba de una mujer, la mujer que él amaría y que sería su esposa. Y Antonio se sintió tranquilo, pues no se imaginaba arriba de una gallina. Una tarde, cuando el sol estaba por ocultarse, mientras cenaban, se escuchó un alboroto en los gallineros cercanos y Antonio salió corriendo sin hacer caso a los gritos de su madre. Ella salió tras él, pero no lo alcanzó. Acompañada de algunas personas, lo buscó sin resultados y dio parte a la policía, quien participó en la búsqueda. Llegó la noche, una noche sin luna y con mucho frío en el fondo del cielo. Un relámpago lejano anuncia la lluvia. Antonio, tirado boca abajo sobre una cama de estiércol de gallinas en un echadero en el monte, con dificultad escucha los gritos de quienes lo buscan y trata de levantarse, pero no puede. Trata de gritar sin resultados. Siente dolor en todo su cuerpo, suda frío y tiembla, y así permanece inmóvil, temeroso, indefenso. Las horas se fueron una a una hasta que por fin lo localizan y lo llevan inerme a su casa. Arde en fiebre, vomita hasta quedarse sin nada en el estómago y tiene diarrea. Esta vez el médico diagnostica salmonela y da pocas esperanzas de salvarle. La lluvia ha cesado, solo el croar de las ranas se escucha. Una pálida luna alumbra al pueblo.
El viento duerme, los rumores lloran, y en los echaderos localizados entre el matorral algo se mueve. En sus gallineros y encaramadas en las ramas de los árboles, las gallinas parecen saber lo que está pasando en la casa y no duermen. Pasan las horas dentro de la casa llena de un profundo silencio y dolor. Una madre estrecha en su regazo a su hijo, deposita en su frente un amoroso beso, mientras el niño, con una dulce y tierna sonrisa, termina de morir. El ladrón de huevos nació en San Miguel Zapotitlán y también en muchos pueblos y ranchos del mundo. De ahí su dosis de universalidad, a la que por supuesto debemos sumar la calidad narrativa de Sergio Alugo, quien otra vez nos ha deleitado con una más de sus creaciones. Esperando que El ladrón de huevos haya sido de su completo agrado, los invitamos a disfrutar de un segundo cuento magníficamente animado que Sergio Alugo, orgullosamente nativo de San Miguel Zapotitlán, nos entregará en breve. Hasta pronto. Festival, mi pueblito, San Miguel Zapotitlán.